Abordemos la explicación sencilla de qué significa un tiempo relativo en mi propuesta teórica. Recordemos que mi propuesta señala que hay un tiempo universal, hay un tiempo general, hay un tiempo absoluto, pero que además hay tiempos relativos. Esto inicialmente podría suscitar confusiones y alguien diría, uy, ¿qué es esto tan raro? ¿Cómo así que hay un tiempo universal y absoluto y a la vez hay unos tiempos relativos? No entiendo. Pero vamos a ver que esto es demasiado fácil de explicarlo. Y yo te lo voy a enseñar acá para que tú entiendas cómo funciona el tiempo y el espacio de la manera más sencilla posible. Esta manera que yo empleo acá para explicar el funcionamiento del tiempo y el espacio es más sencilla que como la explica actualmente la relatividad. Y tú vas a notar, digamos, esa explicación. ¿Qué es un tiempo relativo? Entonces, recordemos inicialmente cómo habíamos dicho que funcionaba el tiempo. Decíamos que el tiempo pasaba. O sea, asumamos que hay este tiempo universal. Este tiempo está pasando. Este tiempo absoluto acontece, pasa, se desenvuelve, un segundo, 2 segundos, listo. ¿Qué es entonces un tiempo relativo en esta propuesta teórica que yo hago para entender más fácil al tiempo y el espacio? Un tiempo relativo es sencillamente que, digamos, este tiempo universal está pasando 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos ahora a poner lo que es un tiempo relativo, nosotros llegamos y decimos acá, digamos que pasó un segundo, ¿cierto? De un tiempo universal, ¿cierto? Pongámoslo desde el inicio, desde acá, digamos que acá hay un segundo, ¿cierto? Acá hay un segundo del tiempo universal. Y esto va a ser un tiempo relativo. ¿Cómo así? Que vamos a decir que la velocidad de la luz tiene un tiempo relativo y es que se mueve en un segundo y nosotros podemos escribir cuánto se alcanzó a mover en un segundo. Digamos que se mueve 300.000, bla, 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 toda la información que sigue. Se mueve a 300.000, bla, 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 ¿cierto? Se mueve muy rápido. En un segundo hace todo esto, 300.000, o sea, hace un chorrero de distancia, ¿cierto? La luz. Digamos que podemos ponerlo, sí, digamos que hace 300.000. Bueno, pongamos aquí demasiada distancia, ¿cierto? Hace demasiada distancia la luz. ¿Y, ¿Y cuánta distancia hizo? Hizo demasiada distancia en cuánto? En un segundo. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Aquí hay un tiempo relativo. ¿Cómo así? Que la luz está haciendo, en un segundo, está haciendo demasiada distancia, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos otra, digamos, vamos a analizar lo que pasa con otro fenómeno. Por ejemplo, si ponemos en un segundo y ponemos a una hormiga, ¿qué vamos a encontrar? Que la hormiga en ese mismo segundo hizo muy poca distancia o poquísima, poquísima distancia. Hizo poquísima distancia. Entonces, ¿qué está mostrando acá? Que en un segundo, o sea, podemos decir que hay un tiempo relativo para la luz de que en un segundo la luz alcanza a ser demasiada distancia, ¿cierto? Y una hormiga, acá en este caso, en ese mismo segundo, tiene un tiempo relativo de qué? De que en un segundo alcanza a ser poquísima distancia, ¿cierto? Entonces, aquí solamente lo estamos mostrando en términos de tiempo relativo, es decir, que en un segundo la luz recorre demasiada distancia y en un segundo una hormiga corre poquísima distancia. ¿Esto cómo se podría ver? Si nosotros hiciéramos como un cuadro grande con la distancia, casi que estaríamos diciendo esto, pues de manera sencilla. Es como si estuviéramos diciendo que en este lado va a estar el tiempo relativo. El tiempo relativo es el mismo de un segundo para los dos, para la luz y para la hormiga. Pero la distancia, miremos lo que pasó, que esta sería la de la luz y esta sería la de la hormiga, ¿cierto? Un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Claro que aquí puse mucho para la hormiga, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué está mostrando?
El tiempo universal está pasando, el tiempo absoluto, este tiempo general existe. ¿Qué fue lo que pasó? Que obviamente la luz en un segundo, es decir, en un segundo de este tiempo absoluto, a la vez tiene un tiempo relativo. ¿Cómo así? Que en un segundo la luz alcanza a hacer, ya vimos que demasiada distancia. Y una hormiga también tiene un tiempo relativo, y es que en un segundo alcanza a hacer solamente poquísima distancia. Y acá estamos viendo el ejemplo, ¿cierto? Entonces acá sería como, digamos, este sería tiempo, digamos, tiempo relativo, que a ambas les tomó de a un segundo, y este sería el espacio relativo, ¿cierto? Espacio relativo. A la que estamos viendo que en este caso en la primera, que sería la luz, pasó también un segundo, y para la hormiga pasó un segundo, pero miremos que el espacio relativo cambió. El espacio relativo fue mayor para la luz que para la hormiga, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se generan esos desfases temporales de los que habla la relatividad? Cuando uno se pregunta, ¿cuánto le cuesta a la luz hacer demasiada distancia? Le cuesta 1. ¿Cuánto le tarda a la hormiga hacer demasiada distancia? La hormiga se va a quedar ahí. Va a pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque la hormiga tiene que hacer todo este recorrido. ¿Cierto? La hormiga va a tener que hacer todo este recorrido. Mientras la luz lo hizo en un segundo la luz hizo todo esto. La hormiga, para hacer todo este espacio, le va a costar más, ¿cierto? Le va a costar más segundos, ¿cierto? O sea, para que la hormiga haga lo mismo que hizo la luz en un segundo, le va a tomar más segundos de este tiempo relativo. Para que la hormiga haga lo mismo en espacio que hizo la luz en un segundo, la hormiga tiene que usar más tiempo relativo, tienen que pasar más segundos, o sea, más tiempo relativo sería que tendríamos que poner más segundos acá, ¿cierto? Para igualar la situación con la luz, ¿cierto? O sea, para que la hormiga iguale lo que hizo la luz en un segundo, tendríamos que ponerle un tiempo relativo a la hormiga mayor, ¿cierto? Para que logre igualar, ¿cierto? Lo que hace en un segundo la luz. Entonces, vemos que esto sigue enmarcado en un tiempo universal, o sea, el tiempo universal sigue pasando, sigue sucediendo. Y si nosotros queremos equiparar lo que hace la hormiga con lo que hace la luz, le vamos a tener que poner más tiempo relativo a la hormiga con respecto a ese segundo que utilizó la luz. Pero acá lo interesante es que vemos que ese tiempo universal ha seguido pasando, ese tiempo universal sigue aconteciendo, solamente que obviamente le va a costar más tiempo relativo a la hormiga equiparar la distancia que va a hacer la luz en un segundo, porque ya vimos que la luz en un segundo hace muchísima, 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 muchísima distancia. Entonces miremos que acá se explica fácilmente cómo estaría funcionando ese tiempo y espacio, ¿cierto? Miremos que no tuvimos que volvernos físicos, matemáticos para entender cómo estaba funcionando el tiempo universal y cómo funciona un tiempo relativo. Aquí lo vimos con el ejemplo de la luz y con el ejemplo de la hormiga, que a la hormiga le va a tomar más tiempo relativo hacer lo que hace la luz en un segundo, ¿cierto? Es como si cronometráramos cuánto alcanzó a hacer la hormiga y cuánto alcanzó a hacer la luz. Eso es todo, ¿cierto? Entonces el tiempo universal sigue pasando y vemos que la luz hizo más distancia en un segundo que la hormiga. Entonces a la hormiga, para equipararla, tendría que dársele como más tiempo relativo, como más tiempo de cronómetro para que la pueda igualar a la luz en ese mismo segundo. Entonces esto es una manera de explicar ese tiempo relativo fácil y entender mi propuesta teórica de un tiempo universal.